Muchas personas planean su viaje con unos meses de anticipación. En mi caso, esta vez, lo hice con el tiempo justo, un par de semanas. Turquía era uno de los destinos que ya tenía previsto visitar desde hace tiempo, pero que lo iba dejando por ser un viaje, en teoría, sin muchos preparativos. Lo tenía como comodín para hacerlo en cualquier momento. Estambul, la moderna Ankara, la Capadocia, Éfeso, Troya, Pérgamo o Pamukkale que he visitado en este viaje. Turquía es un destino que lo tiene todo, cuenta con cultura e historia para regalar. Esta vez, opté por hacer el viaje en grupo, visitando Estambul y la península de Anatolia. Turquía es la puerta hacia Asia, un país intercontinental, puente entre Oriente y Occidente. Un choque de culturas en un país con una convulsa historia y un interesante cruce de civilizaciones. Cada época dejó capas de cultura, fe y arquitectura que aún moldean lo que vemos hoy en día. Lo que convierte a este país en un destino donde la apuesta es a caballo ganador. Otra seña cultural inmaterial de identidad del país son el tulipán, que es la flor nacional, el té y el café turco. Cada uno con una profunda historia cultural y un simbolismo relevante. Los tulipanes fueron cultivados por primera vez en este país, y es un símbolo de la cultura y el arte otomano, mientras que el té y el café turco, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, representan un sorbo de tradición, la hospitalidad y la vida social. Primera parada del circuito, la inmensa Estambul. Capital de hasta 3 imperios y que albergó el asentamiento que una vez se llamó Bizancio por los colonos griegos y se convirtió en Constantinopla bajo el dominio romano y el Imperio Bizantino. Y finalmente a su nombre actual, Estambul, después de la conquista otomana. Llegada al aeropuerto de Estambul sobre las 19:30, hora local. Uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Trámites de aduana y me dirijo a la puerta 8 de salida, donde me espera un representante de la agencia de viajes para llevarme al hotel en una moderna furgoneta, que más parecía, por las luces, una sala de fiestas. Desde la furgoneta, camino al hotel, observo una iluminada mezquita que me llama la atención. Pero en mi estancia en Estambul, pude observar que las mezquitas aparecen como setas en el paisaje urbano de la ciudad. Hay más de 3000 mezquitas en Estambul. Me hospedo en el Hotel Venera, situado en el centro del casco antiguo, en una zona repleta de hoteles, tiendas, cafeterías y restaurantes. Cerca la calle Ordu Caddesi. Una arteria vital que conecta varias partes de la ciudad y suele estar llena de actividad. En el hotel se hospedan también una pareja de Barcelona, celebrando su luna de miel, Isa y Jesús. 2 entrañables gallegos de A Coruña, Fernando y Luis. Y otra joven pareja gaditana, Consuelo y Javier. Además de coincidir en el mismo hotel, todos tenemos el mismo programa de viaje. Por la noche y la mañana del día siguiente, hice un par de visitas, por su cercanía, a la mezquita de los tulipanes. Es en realidad la mezquita de la Leli Camii. Construida entre 1760 a 1763, por el sultán Mustafa III. Con una curiosa forma octogonal en estilo barroco otomano. El templo se construyó en una terraza elevada, sobre un mercado, cuyos alquileres ayudaban a sufragar los gastos del complejo de la mezquita. Fue la última construcción del sultán edificada en Estambul. Su floral denominación procede de la existencia previa, de la tumba de un santo de la época otomana llamado Baba Laleli, padre tulipán. El segundo día en Estambul, descubriendo el Bósforo y sus maravillas. Nuestra primera visita fue el Bazar de las Especias o Bazar egipcio, que data del siglo XVII. Para ello, nos desplazamos hasta la zona del puerto, cerca del puente Galata, para visitar este mercado cubierto que fue realizado entre los años 1663 y 1664 por orden del sultán Turán. A mediados del siglo XVII, se construyó la nueva mezquita, Yeni Camii, y el sultán Mehmed IV decidió construir este bazar para ayudar a la financiación de las obras y a su posterior mantenimiento. Como el producto estrella del mercado eran las especias, terminó llamándose Bazar de las Especias. Hoy se ha convertido en un centro turístico de primer orden y lo ideal para su visita es caminar, observar y si te gusta algo, comprar. Fuera, la gran mezquita nueva. Finalizada la visita, nos dirigimos al puerto para hacer un paseo en barco por el Cuerno de Oro y el Bósforo,
que ofrece vistas panorámicas de los monumentos icónicos de la ciudad, como palacios, mezquitas y fortalezas, mientras navega por el estuario y el estrecho que divide Europa y Asia. El estrecho del Bósforo es un canal natural entre dos continentes, Europa y Asia. Al mismo tiempo, es el límite entre las dos partes que conforman la gran ciudad de Estambul. Nuestro paseo en barco comienza desde el puerto en el casco histórico. En el estuario natural conocido como el Cuerno de Oro. Saliendo del estuario, tomamos dirección norte, hacia el Mar Negro, por el estrecho del Bósforo, que tiene una longitud de unos 30 kilómetros. Recorreremos desde nuestra salida unos 8 kilómetros, dando la vuelta y regresando al llegar al segundo puente transcontinental. El primer monumento que vemos es la Torre de Galata, que fue parte de las murallas de la ciudad. Dejamos el puente Galata, repleto de restaurantes, que separa la ciudad de Estambul en dos partes, conectando la zona histórica del Cuerno de Oro con la parte más moderna. Al fondo, un alto edificio cuadrangular con un cubo encima, es el mítico Hotel Mármara en la animada Plaza Taksim, centro neurálgico de Estambul. Desde su mirador hay excelentes vistas sobre el Bósforo, Mar de Mármara y el Cuerno de Oro. Pasamos por la mezquita de Dolmabahce, que fue la mezquita real del Imperio Otomano desde 1855, junto al palacio del mismo nombre. El Palacio de Dolmabahce fue el primer palacio de estilo neobarroco europeo en Estambul. Sirvió como principal centro administrativo del imperio entre 1853 a 1922. Otro elegante edificio. El Palacio de Esragan, mandado construir por el mismo sultán, Abdulaziz I, construido entre 1863 y 1867. En 1991, se decidió restaurar el palacio y se levantó un complejo hotelero. La mezquita de Ortaköy, justo antes del primer puente intercontinental. Construida en el siglo XVIII, situada a orillas del estrecho del Bósforo, en el barrio de Ortaköy. Pasamos por debajo del puente, que dejamos atrás, y el barco toma rumbo hacia el segundo puente colgante intercontinental del Bósforo, que está a 5 kilómetros al norte. Poco antes de llegar a este segundo puente, vemos la fortaleza de Rumeli, uno de los monumentos de arquitectura militar más grandes de Estambul de la época otomana, construido entre 1451 y 1452 en la parte menos ancha del estrecho del Bósforo. Se construyó para el asedio otomano a la ciudad bizantina de Constantinopla, que se materializó en 1453. Al llegar al segundo puente, el barco da la vuelta, y el recorrido pasa por otra fortaleza más pequeña, la fortaleza de Anatolia, en la orilla asiática del Bósforo. El pequeño palacete neobarroco de Kukuksu no fue habilitado como residencia, sino como un espacio de descanso y de ocio del sultán. Vemos pequeñas y elegantes residencias construidas en primera línea de costa. Destacan las de madera que se conocen como yalis, son segundas residencias y los edificios más caros de Estambul. Pasamos por el alargado edificio de la Escuela Militar Kuleli. Un largo edificio blanco con dos torres puntiagudas, fundada en 1845 por el sultán Abdalmecid, la institución funcionó como primera escuela militar de Turquía. Los que tenemos la excursión en Anatolia, nos acercamos a la orilla para desembarcar y visitar la parte asiática de la ciudad. Nos espera un autobús en el distrito de Üsküdar, y la primera parada es la conocida Torre Bizantina de Leandro, en medio del Bósforo y que los turcos llamaron Kiz Kulesi, Torre de la Doncella. Pero que una triste leyenda otomana, dice que la construyó un sultán, para mantener aislada a su hija y protegerla de un fatal destino. En el mismo distrito, se encuentra el cuartel de Selimiye, también conocido como el cuartel de Scutari. Construido en 1800 por el sultán Selim III para el recién creado ejército regular. Nos dirigimos a la colina de Kamlika, una de las 7 colinas de Estambul y el punto más alto de toda la ciudad a 268 metros sobre el nivel del mar. Ofrece unas excelentes vistas panorámicas de ambos lados del Bósforo. Pero nosotros no tuvimos suerte con el día. En esta colina, se encuentra la Torre Kamlika. Una torre de telecomunicaciones, todo un hito arquitectónico de 369 metros de altura. Concluimos nuestra estancia en Anatolia, visitando el icónico Palacio de Beylerbeyi,
antigua residencia de verano de los sultanes del Imperio Otomano y lugar para recibir a dignatarios extranjeros. Visitamos sus 2 plantas con un audioguía. Entre sus visitantes ilustres estuvo la emperatriz Eugenia de Francia, que visitó Villers-Belley, camino a la apertura del Canal de Suez en 1869. Es considerado un Versalles en miniatura, pero con la magia única de estar en el estrecho que une Oriente y Occidente. El palacio, de mármol blanco y rodeado de jardines, junto a uno de los puentes intercontinentales, consta de 3 plantas, incluido el sótano, y tiene 24 habitaciones y 6 salones. En comparación con el exterior de mármol, el diseño interior del Palacio Villers-Belley tiene una mayor concentración de composición de madera y ladrillo. Los pisos están cubiertos con estera egipcia para proteger contra la humedad. La decoración interior se complementa con grandes alfombras hereque, relojes franceses, piezas de porcelana turca y china, candelabros de cristal de Bohemia y lujosos muebles. El sultán Abdulaziz I encargó construir este palacio en 1861. Después de esta última visita, regreso al Estambul europeo, con un día desapacible de agua. De regreso, cruzamos el primer puente intercontinental. Todo un símbolo y la materialización de un sueño perseguido durante siglos. La unión de 2 continentes. Comeremos en un restaurante sobre el estuario del Cuerno de Oro, en los arcos inferiores del puente de Gálata. Mientras el tráfico bulle en el piso superior, con la imagen icónica de los pescadores enganchados a sus cañas y tentando a la suerte, para conseguir un pescado del Cuerno de Oro, abajo se respira un ambiente vibrante con comida tradicional turca. Nuestro grupo tenía reservado en el Galata Olympos Restaurant una comida con pescado, que sin ser nada extraordinaria, me resultó interesante por la experiencia de comer bajo este icónico puente, sentado a caballo entre el viejo y el nuevo Estambul y casi tocando el estuario del Cuerno de Oro. Pero no estamos sobre el Bósforo. Esta ensenada, con forma de cuerno, que serpentea y se adentra en la parte europea de Estambul, funciona como un puerto natural y entrada al estrecho del Bósforo. Después de la comida, traslado al hotel. Pero en poco más de 2 horas, regreso otra vez al puerto, para realizar el tour nocturno por el Bósforo con cena y espectáculo turco, que incluye danzas tradicionales y música en vivo. Üsküdar'a giderken aldı bir yağmur. Desde el barco, se pueden apreciar las vistas iluminadas de Estambul, destacando los lugares emblemáticos del Cuerno de Oro y estrecho del Bósforo. Dentro la fiesta continúa y mientras cenamos, nos ofrecen un variado y colorido espectáculo de danzas y bailes. El variado espectáculo folclórico de danzas turcas culmina con la popular danza del vientre, al estilo turco, que se conoce como Oriental Dance y se caracteriza por ser más enérgica. La bailarina se metió de lleno en Las Mil y Una Noches y puso todo sobre el escenario. Se entregó por completo a su actuación, para crear una experiencia impactante en el público.
Finaliza el tour nocturno y regresamos a puerto. La bailarina hace una segunda salida e interactúa más cercana con el público, animándole a que contribuya al espectáculo con unas liras. Al final, noche entretenida que ha servido para relajarnos, después del día ajetreado de visitas. Salimos con buen sabor de boca.